Padre, yo quiero hacerle una pregunta acerca de las misas tridentinas. Si es lo mismo lo del padre de Monseñor Lefebvre o el Vaticano no lo acepta. Hay otras misas tridentinas, porque en Ciudad Juárez un sacerdote me dijo, no, a esa que usted quiere ir no está autorizada por el Vaticano, es de Monseñor Lefebvre. A esta que un sacerdote diocesano dice, él sí da misas tridentinas, entonces no encuentro yo la diferencia. No están en conexión con la iglesia. Si es de Lefebvres, en división, no es de la iglesia católica, es una separación, es algo fuera de la iglesia, es como una secta. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Después de haber publicado el video de la consagración de la iglesia de Nuestra Señora de Todos los Ángeles en Puebla, México, una iglesia para la fraternidad sacerdotal de San Pío X, una persona muy amablemente nos envió a través del correo electrónico el comunicado que emitió la arquidiócesis sugiriéndole a los fieles que no deberían asistir a las misas que se celebren ahí. La verdad es que esto nos sorprendió y nos dolió mucho, puesto que se ve como hay una gran ignorancia, inclusive de parte de altos prelados, no solamente de sacerdotes comunes y corrientes, sino de estos altos prelados, a pesar de que hay tantos comunicados, inclusive del Papa Francisco, diciendo que la fraternidad de San Pío X tiene el bien de celebrar los sacramentos. Y también nos encontramos con un video del padre Luis Toro, donde justamente una señora pregunta si ella puede asistir a estas misas. Este video es distinto al video anterior que hicimos, que se tituló Corrección a un sacerdote mal formado. Les sugerimos que este video lo vean hasta el final. Este video responde a muchas dudas que tienen muchas personas que no saben si pueden, si deben asistir a las misas de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Y otra cosa más, ustedes notarán que en el comunicado al pie de esta página aparecen una serie de cánones del derecho canónico. Pero no hay que olvidar que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Y en momentos de crisis, esa es la ley que prevalece. Y para eso está la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Porque el que no reconoce, el que no se da cuenta de que hay una crisis inmensa en la Iglesia, debe ser que está con unas gringolas puestas o dormido totalmente. Padre, yo quiero hacerle una pregunta acerca de las misas tridentinas. Si es lo mismo lo del padre de Monseñor Lefebvre o el Vaticano no lo acepta. Hay otras misas tridentinas, porque en Ciudad Juárez un sacerdote me dijo, no, a esa que usted quiere ir no está autorizada por el Vaticano, es de Monseñor Lefebvre. A esta que un sacerdote diocesano dice, él sí da misas tridentinas, entonces no encuentro yo la diferencia. Ciertamente Lefebvre, que se separó de la iglesia, no está en conexión con la iglesia. Si es de Lefebvres, en división, no es de la iglesia católica, es una separación, es algo fuera de la iglesia, es como una secta. La fraternidad San Pío X, le digo, no es una iglesia nueva, no es una secta, es una congregación de la iglesia católica, una rama de la iglesia católica, dice, no
Basta con esta muerte de las almas y de la fe. Seguimos lo que... Miren, si todo lo que los papas durante siglos y siglos hicieron no vale, ¿por qué debe valer lo que se hace hoy? Los papas durante siglos y siglos afirmaron unas cosas, hoy dicen el contrario. Por ejemplo, siempre se dijo fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y hoy, ¿qué es? Es el mismo Dios, todos los hermanos, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Hay gravísimos problemas. La Iglesia Católica hoy, sí o no, está en decaída. Sí. ¿Pierde sí o no millones de sus hijos? Sí. Sus sacerdotes, muchos problemas. ¿Por qué? El Papa Benedicto reconoció, debido a la mala formación de los sacerdotes, a esos casos inmorales, que deshonan la Iglesia. Pero también escuchemos esta recomendación que da este sacerdote Novus Ordo. Roberto Carlos de Guatemala dice que si puede ir a una capilla de los padres de San Pío X. Son los seguidores del arzobispo Lefebvre. Y pues puedes ir. Hay un decreto del Vaticano donde dice que no incurrimos en pecado mortal si atendemos o si vamos a una celebración de la misa tridentina, en este caso las que son celebradas por la Sociedad de Pío X. Y esto fue hace bastante tiempo, casi 9 años. Entonces, ¿por qué usted está diciendo entonces, Padre Toro, que no se puede? ¿Y cómo es posible que entonces el obispo Monseñor Vitus Hunder, ex obispo de Chur, Suiza alemana, con la autorización del Papa Francisco, se tomó su retiro y se fue para estar con la fraternidad sacerdotal de San Pío X, si es que ellos están, según el Padre Toro, fuera de la iglesia? In diesem Sinn hat sich Papst Franziskus mir gegenüber geäußert und gesagt, sie sind keine Schismatiker. ¿Qué tal la opinión de este otro príncipe de la iglesia, que pareciera que hay que despreciar porque no está acorde con lo que dice el Padre Toro? About the Society of Pius X, it's surely not schismatic in Norway. Ahora, hay un problema con mucha gente que quiere decirle a los demás que la misa normalmente que ustedes y yo vamos, que esa misa no vale. Y yo en forma de broma, ojalá y no me lo tomen a mal, les digo, se la fumó verde. ¿Sí? Ojalá no lo tomen a mal. Pero eso no está bien. Esto que están diciendo la misa tridentina, no, el Papa había dado permiso de que se podía celebrar. Pero resulta que algunas personas, más papistas que el Papa, quieren imponer como si esa fuera la única misa valedera. ¿Me captan? Buscando una división, una separación en la iglesia. ¿Usted nunca ha oficiado misa nueva? No. ¿Por qué? O sea, si es un acuerdo de un concilio de la iglesia. No. El Concilio Vaticano II nunca dijo hagan nueva misa. Dijo de reestudiar los textos, de dar un poco más vernáculo, traducciones. Nunca dijo de hacer una nueva misa. Ahora, hablando de la nueva misa, el borrador de la nueva misa, presentado al Sínodo de los Obispos del año 68, fue rechazado en mayoría de los obispos presentes. Dijo no. Entonces hizo unos cambios y el año 69 dijeron, vamos otra vez nueva misa. El número 2 en la Iglesia Católica, el cardenal Ottaviani, escribió una carta al Papa Pablo VI diciendo, Santo Padre, es nuestro deber de cardenales, de consejeros del Papa, de alertarlo. Después de haber rezado y reflexionado mucho, es nuestro deber de decirle que la nueva misa se aleja de una manera sorprendente, impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la misa, tal cual fue fijada en la 20ª sesión del Concilio de Trento. Entonces, la nueva misa, dice el cardenal Ottaviani, prefecto de la doctrina de la fe, la nueva misa se aleja de una manera impresionante, como en el detalle de la teología católica de la misa,
en el Concilio de Trento. Ottaviani es cardenal. Cardinal. Entonces el Papa dice, ya va, así no es. No es que el Papa como tal esté en contra de la misa tridentina, está en contra de la forma de actuar de la gente que quiere hacerle creer al mundo que esa es la única misa que es válida, porque esta es en latín y porque es de espalda al pueblo, porque no sé cómo, que esa es la misa verdadera. No, hermano, así no es. Entonces, esta gente que anda más que propagando la misa tridentina es dividiendo la iglesia, atacando al Papa, pone como blanco así, ¿no? Para no decir que estoy en contra del Papa, dicen es que el Papa está en contra de la misa verdadera. Vaticano II, mire lo que dice aquí. Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, dice, párrafo 22, 3 y 23, dice que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie alguna cosa por iniciativa propia a la liturgia. No se, claro, es importante. ¿Y por qué los obispos dejan violar esto? Ellos que son tan de Vaticano II como dicen, ¿por qué violan la regla? ¿Por qué violan el derecho canónico que dice el canon 284, que todo clérigo lleve un traje clerical digno? ¿Por qué se visten de civil, desconocido donde quiera? Vaticano II dice que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie algo, cosa alguna, por iniciativa propia en la liturgia. ¿Qué es esta misa de payasos, de aplausos, de gritos, de bailes? ¿Qué es eso? El Vaticano no dijo esto. Y si los obispos de Vaticano II hubieran sabido lo que iban a hacer, nunca hubieran aceptado esto. La comunión en la mano. Es una invención desobediente de los obispos de Europa occidental. El Papa Pablo VI lloró, no aceptó esto, y finalmente casi lo impulsaron y dio un indulto al inicio y ahora la generalizaron. Entonces, el concilio dice, no se introduzcan innovaciones si no lo exige la utilidad verdadera y ser de la Iglesia. Y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollan, por así decirlo, orgánicamente a partir de las ya existentes. Bien, esto no fue aplicado, esto fue violado. ¿Qué dice el Papa Pablo VI? Bien, el Papa Pablo VI dice, por alguna rendija, el humo de Satanás se introdujo en la Iglesia de Dios. ¿Qué es el humo de Satanás? Son todas esas falsas teorías de falsos teólogos, de no doctrina sana. La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia, dice Pablo VI. Es gravísimo esto. Y el Papa Juan Pablo II dice, se han esparcido a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo moral y dogmático. Se ha manipulado incluso la liturgia. Los cristianos hoy inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, se sienten tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo, etcétera, etcétera. Es el Papa que dice... ¿Y por qué la nuestra no es verdadera? Porque esa fue del Vaticano II para acá, y esa no es verdadera. ¿Por qué el Vaticano II no es verdadero? Porque usted le da la gana de decir que no es verdadero. No, porque ahí no está el Espíritu, ese día no estaba el Espíritu Santo, estaba de vacaciones, andaba conmigo de vacaciones. ¿Se la fumó verde o le patinó el coco? El Espíritu Santo ha actuado en la iglesia y seguirá actuando, porque fue la promesa de Jesús. Exactamente, Padre. El Espíritu Santo siempre asistirá a la iglesia y siempre estará protegiéndola de todas estas aberraciones que están pasando. Y ese es el motivo de la existencia de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, la defensa de la verdadera fe. Y como el Espíritu Santo nunca se ha ido de vacaciones, en el Vaticano I, que fue un concilio dogmático, nos dejó esto establecido, porque el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no para que por su revelación dieran a conocer alguna nueva doctrina, sino para que con su asistencia guardaran religiosamente y expusieran fielmente la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Como verá, Padre, la cuestión no es simplemente agarrar la Biblia y empezar a disparar
versos y artículos. Nosotros los católicos tenemos concilios previos al Segundo Concilio del Vaticano, donde ya se quedó establecido lo que teníamos que creer. Y lamentablemente la Misa Nueva, dicho por cardenales, teólogos, expertos en el momento en que la propusieron, se manifestaron al Papa Pablo VI y le advirtieron que la nueva misa representa un alejamiento impresionante de la teología católica de la misa según fue formulada por la sesión 22 del Concilio de Trento, un concilio dogmático que al establecer los cánones proporcionaba una barrera infranqueable a cualquier herejía que fuera en contra de la integridad del magisterio. Según dice San Juan capítulo 14, versículo 16, Jesucristo hizo una promesa. Él enviará, incluso Hechos de los Apóstoles 1:8. Escuche Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. ¿Qué permanecerá? Siempre con ustedes. ¿Qué es lo que no entienden ahí? ¿Qué significa siempre? Hasta el Vaticano II. Antes del Vaticano II. Después del Vaticano II ya no. No, aquí dice permanecerá siempre con ustedes. Ahora que venga alguien a decirme, esto que Jesús dijo, que el Espíritu Santo permanecerá siempre con la iglesia, Jesús no lo pudo cumplir. Ahora yo tuve una revelación y ahora Jesús me dice que esa promesa se rompió en el Vaticano II y ahí el Espíritu Santo se fue de vacaciones. No, dice que no tendrá vacaciones, será por siempre, estará con ustedes. La ignorancia es atrevida. En verdad, Padre, la ignorancia es muy atrevida y es atrevida inclusive a los que no deberían ser tan ignorantes. ¿Qué ha pasado entonces con el Concilio Dogmático de Trento? En el Cano 13 leemos: si alguno dijere que los ritos recibidos y aprobados de la Iglesia Católica, acostumbrados a ser usados en la solemne administración de los sacramentos, pueden ser despreciados o sin pecado omitidos a su gusto por los ministros o cambiados por cada pastor de las iglesias en otros nuevos, sea anatema. Entonces, esto quiere decir que cambió de opinión el Espíritu Santo después del Concilio Vaticano II. Entonces viene a decir, todo lo que el Vaticano II, que era el Vaticano II, pues la reunión de los obispos, junto con el Papa, un concilio Vaticano II, tomaron decisiones. Esas decisiones se respetan, como se hizo en el primer concilio. El primer concilio está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15 dice cómo ellos se reúnen para tomar decisiones. Y al tomar decisiones, dice en el versículo 28, que las decisiones que se toman los apóstoles reunidos no son decisiones humanas, son decisiones inspiradas por el Espíritu Santo. 18 dije. 28. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. ¿Por qué dice así? ¿Es que vieron al Espíritu Santo? No, entonces ¿por qué dice que fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro? Porque Jesús le había dicho, yo rogaré al Padre, y esa oración no puede fallar, y Él les enviará otro que estará con ustedes siempre. ¿Me captan la idea? Como ellos creyeron eso,
Se reunieron, seguros de que Jesús no falla, y dijeron, como Él prometió, nosotros lo creemos. Es el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Precisamente, Padre, es el parecer del Espíritu Santo y de los apóstoles que estaban reunidos, y a través de los siglos se fue transmitiendo esta enseñanza. Por eso cuando llegamos al primer concilio del Vaticano y tenemos aquí un artículo en el capítulo 4 acerca de la fe y la razón que dice lo siguiente, y cito: por eso también se debe mantener siempre el sentido de los sagrados dogmas que una vez ha sido declarado por la Santa Madre Iglesia, y nunca se debe abandonar este sentido bajo el pretexto o en nombre de una comprensión más profunda. Pretexto o nombre de una comprensión más profunda. Que el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría aumenten a lo largo de las edades y los siglos y florezcan grande y vigorosamente en todos y cada uno, en el individuo y en la Iglesia entera. Pero esto solo en su propia especie, es decir, en la misma doctrina, el mismo sentido y el mismo entendimiento. Por lo tanto, las cosas que están en los documentos del Segundo Concilio del Vaticano, que están defectuosas, son producto de hombres desobedientes, porque hay cosas en los documentos que están conformes a la tradición, a la fe, pero hay cuestiones del concilio que se aprobaron en el concilio, como libertad religiosa, entre otras cosas, que no fueron enseñadas por los apóstoles ni los concilios posteriores. Tomaron esas decisiones en el capítulo 16, versículo 4, comienzan a exponerse a lo largo de toda la iglesia. La iglesia ya se había extendido por varias partes, y esas decisiones de los apóstoles reunidos en el concilio de Jerusalén comenzaron a entregarse a las demás personas. Unos la aceptaron, otros no lo aceptaron. Como en el Concilio Vaticano II, lo mismo. Escuche. A su paso, de ciudad en ciudad, donde ya estaba la iglesia fundada, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles. Las decisiones que tomaron en el Vaticano, en el Concilio de Jerusalén, se iban repartiendo en todos los lugares donde ya estaba la iglesia. Decisiones de los apóstoles. Pero por fe sabían que eran decisiones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le falta a esa gente? Fe. ¿Y por qué nosotros creemos que el Vaticano II es válido? La misa es válida. Porque sabemos por fe que es la decisión del Espíritu Santo y los obispos junto con el Papa. ¿Otra vez? A su paso, de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Y le decían a la gente que tenían que observarla, y la gente las observaba. Sigue. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Con las decisiones de los apóstoles, ¿qué iba haciendo la iglesia? Se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Entonces ellos fueron tomando decisiones para que mucha más gente se integrara a la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo el Concilio Vaticano II? Lo mismo. There are some troubling numbers for vocations in the United States, according to the latest annual survey commissioned by the U.S. Bishops' Conference. The number of priests who will be ordained in 2018 has plunged
by nearly 30% compared to 2017. Last year, 590 priests were ordained. That number is expected to be 430 this year. Pero son decisiones que se tienen que tomar en cuenta, pero que ellos, porque son más papistas que el Papa, no las quieren tomar en cuenta. ¿Y cuál es el final de ellos? El final es este. La misa no es válida. El Papa no es el verdadero Papa. Es un Papa falso. Es el anticristo. Dios mío santo, ¿dónde lo han leído? ¿En qué parte de las Escrituras? Bueno, el padre va a tener que confesarse porque lo que está diciendo es absolutamente falso. La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, como obra de la Iglesia, la fraternidad reconoce al Papa Francisco como Papa de la Santa Iglesia Católica y promete obediencia al Romano Pontífice en todos sus actos legítimos. Se adhiere de todo corazón, con toda su alma, a la Roma Católica, guardiana de la fe y de las tradiciones necesarias para mantener esta fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y verdad. En cambio se rehúsa, y siempre se ha rehusado, a seguir la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II, en todas las reformas del que él surgieron. Si ustedes ven que la Sagrada Escritura, cuando hablaba de Pedro como Papa, por ejemplo en Juan 21:15, Pedro me ama más que estos, apacienta mis corderos. Por segunda vez, cuida mis ovejas. Por tercera vez, apacienta mis ovejas. 3 veces. Y le dijo que la tarea de Pedro era apacentar el rebaño de Cristo. Y no dijo que ese Pedro iba a ser el anticristo, sino más bien dijo que era el que iba a apacentar el rebaño. Escúchenlo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahí está. ¿Por qué ellos no quieren dejarse apacentar por el Papa? Porque el Papa solamente va a apacentar a mis corderos, a los corderos de Cristo. Y si ellos no se dejan apacentar por el Papa, es porque ya no son del rebaño de Cristo, se salieron y se fueron con otros. Eso es un problema. Cuando San Lucas presenta, San Lucas 22:31, presenta lo que ustedes están viendo de la iglesia, una iglesia zarandeada por el diablo, que incluso muchos obispos alemanes han comenzado a tambalearse. Cuando la gente ya no sabe qué creer porque hay un cura que dice una cosa, otro dice otra, y la gente está tambaleando que no sabe qué hacer. Escándalo por allí, escándalo por allá, y la gente no sabe qué hacer. Están zarandeados por el diablo. ¿Cuál fue la indicación del maestro? ¿Qué nos indicó el maestro cuando llegara ese momento? Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿No lo están viendo que la iglesia está siendo sacudida como el trigo que se limpia? Ahora escuchen.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. El Papa no es motivo de separación. El Papa es el motivo de unidad y es el motivo de mantenernos firmes en la fe. Tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea zarandeada o limpiada como el trigo. A mí me gusta la palabra esa. ¿Cómo es? ¿Limpiada es? Zarandeada. A ver un poquitico más atrás. Sacudirlos, perdón. Que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ah, como trigo. A mí me gusta la traducción, ¿sabe por qué? Porque en la sacudida que el diablo le da a la iglesia, usted puede detectar cuál es el trigo que está bien limpio. ¿Cuál es el cristiano que tiene una fe limpia, pura, verdadera? Usted puede descubrir cuál es el que sigue verdaderamente la Sagrada Escritura, que sigue verdaderamente a Cristo. Y puede detectar cuáles son los que están todavía con oscura la mente. Bueno, habría que recordarle al Padre Toro cosas que la Iglesia siempre ha enseñado. Y a ustedes, queridos amigos, les recomendamos que busquen un video llamado El deber y el derecho a resistir. Aquí leemos algo que aparece en ese video que dice: el Papa Adrián declaró que fuera está de toda duda que un papa puede equivocarse en asuntos que tocan la fe, puede enseñar herejía en decretos. También afirmó que muchos romanos pontífices eran herejes. Y a continuación dice lo siguiente: si por la Iglesia romana te refieres a su cabeza o pontífice, es indudable que puede errar incluso en asuntos que afectan la fe. Lo hace cuando enseña herejía por su propio juicio o decreto. En verdad, muchos pontífices romanos eran herejes. El último de ellos fue el Papa Juan XXII. El venerable Papa Pío IX reconoció el peligro de que un futuro papa fuera un hereje y enseñara en contra de la fe católica, y él instruyó no lo sigan. San Atanasio, primer doctor de la Iglesia, nos dice: incluso si los católicos fieles a la tradición se reducen a un puñado, son los únicos que son la verdadera Iglesia de Jesucristo. El gran teólogo Francisco Suárez dijo: si el Papa da una orden contraria a las costumbres correctas, no debe ser obedecido. Si intenta hacer algo manifiestamente opuesto a la justicia y al bien común, será legal resistirse a él. Si ataca por la fuerza debe ser repelido, con una moderación apropiada para una defensa justa. Y el doctor de la Iglesia, Roberto Bellarmino, escribió un tratado sobre el papado que se utilizó como base para la definición de los límites de la infalibilidad papal que se hizo en el Vaticano I, y escribió lo siguiente: así como es legal resistir al Papa que ataca el cuerpo, también es lícito resistir al que ataca las almas o que perturba el orden civil, o sobre todo que intenta destruir a la Iglesia. Digo que es lícito resistirlo al no hacer lo que él ordena y evitar que su voluntad sea ejecutada. Como verán, la Iglesia no quiere una obediencia ciega y de borregos, porque conduce muchas veces a la perdición. Hermano, a mí me duele mucho esto, porque he visto por internet páginas y páginas y páginas en contra del Papa. Y cuántos católicos, incluso que siguen las enseñanzas mías, me han escrito: padre, nosotros lo seguimos a usted, pero vemos que usted no dice nada en contra del Bergoglio ese, que es el anticristo, el falso Papa, y usted no dice nada. Yo, con el corazón sangrando de dolor, les he respondido, pero me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque veo que
no ha tomado en cuenta las enseñanzas que hemos dado sobre la iglesia, sobre el Papa. ¿Cuántos videos tengo expresándole lo que es sobre el Papa? Y no lo han entendido todavía. Jesucristo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. ¿Por qué no dejarnos fortalecer por el Papa ahorita? ¿Por qué no? Fortalece a tus hermanos. El católico que quiera mantenerse fortalecido debe unirse al Papa. Él es el pastor del rebaño de Cristo y Cristo prometió que nadie podría vencer esa iglesia donde está Pedro como pastor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y no me puedo separar de ese Papa porque dijo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Distinto a lo que enseña esa gente, que el Papa es la bestia y es un falso profeta y es un falso Papa. Dice, no, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué es lo que no entienden? Bueno, padre, parece que el que no entiende es usted. Parece que el que no busca la información es usted, porque la fraternidad sacerdotal de San Pío X, de todo corazón y con toda su alma, se adhiere al Papa en todas sus enseñanzas, con tal de que estas enseñanzas no vayan en contra de todo lo enseñado por los papas anteriores y como dijo el Concilio Vaticano I, no para que por su revelación dieran a conocer alguna nueva doctrina. La fraternidad sacerdotal de San Pío X nunca ha dicho que el Papa es un anticristo, el falso profeta, ni nada de eso. No sabemos si otros grupos que se llaman tradicionales han dicho algo así, pero no la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Habrá explicado cosas que no se deben seguir a pesar de que las diga el Papa, porque son contrarias a la fe, pero nunca habrá dicho que es un anticristo. Lo que me da tristeza es ver cómo el católico es engañado con tanta facilidad. Cualquier tonto que venga y diga unas cuantas tonterías, ya todo el mundo le está creyendo. Qué novedoso, qué fantástico. Ese sí tiene la verdad. Claro, no tienen como fundamento la Biblia, porque ninguno de esos, sé que me están viendo, ninguno de ustedes, porque me ven, sí, y me tiran piedra. ¿Cuál es el peligro de esta gente? Que se llaman católicos. Católicos, no me acuerdo cómo es que dice, el católico, la palabra, como católicos ortodoxos, como católicos que mantienen, como que mantienen la verdad. Tradicionalistas, padre, tradicionalistas. El que no es tradicionalista no es católico, porque la Iglesia católica no evoluciona. Sus dogmas, sus doctrinas no evolucionan, son perennes, están ya establecidas, cosa que usted parece que no entiende, porque usted es un modernista que cree que la tradición evoluciona y se adapta a los tiempos. Ahora sí que la iglesia igualito que los protestantes, pero llamándose católico. Yo sé que me están viendo. Ninguno de ustedes tiene fundamento bíblico para decir eso. Ninguno. Y si quiere, demuéstrelos. Donde la Biblia me diga que el Papa va a ser el anticristo. No diga mentiras. Pero tenemos a lo mejor un obispo que está en contra del Papa y dijo que el Papa era un falso profeta o era el antipapa. Pero esa no es la Biblia, es un miembro de la iglesia que comenzó a apartarse de la doctrina de la iglesia y a lo mejor el Papa no lo complació en sus caprichos y entonces se va en contra del Papa.
No, pero es que es un cardenal, a mí que me importa, que es un cardenal, pues un obispo. A mí en las escrituras Jesucristo me muestra que el que va a fortalecer a los hermanos cuando la iglesia esté zarandeada es el Papa, es Pedro. Es más, San Pablo viene a decir que hay un momento que incluso puede uno de los nuestros, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, aunque sea uno de nosotros, ahí está dejando entender que puede existir un cardenal, un obispo, que le lleve la contraria al Papa, o varios obispos. ¿Han visto los obispos alemanes? Algunos obispos alemanes que están en contra del Papa y exigiéndole al Papa, es que eso está escrito, véanlo, Gálatas 1:8. Pero aunque nosotros mismos, o sea, que sean verdaderos obispos, como los alemanes, verdaderos obispos de la verdadera iglesia, o un ángel del cielo, más todavía, un cardenal, un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. ¿no lo están viendo con algunos obispos alemanes? Que están en contra de la doctrina de la iglesia y dicen que ahora las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, y la iglesia que hay que bendecirle y tiene que hacer el matrimonio supuesto a ellos. Que ahora ellos dicen que la Biblia está anticuada y que la Biblia hay que hacerla al estilo de nosotros, como a nosotros nos venga en gana, o como a ellos le vengan en gana, no como nosotros, sino como a ellos le venga en gana. Hay que quitarle y hay que ponerle. Donde hable en contra de los homosexuales, hay que quitarlo eso de la Biblia. Porque Cristo no sabía que iban a venir homosexuales, y es que ya homosexuales había desde Sodoma y Gomorra. No es para que no lo han leído, pero eso está en la Biblia. Entonces, queridos hermanos, eso es un gran problema que tenemos con gente que se llama católico y están en contra del Papa porque saben aquel dicho, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ahora, yo aprovecho para decirle a ustedes por qué estamos viviendo esto. Y perdónenme, pero es que no puedo callar. Estamos viviendo esto por la ignorancia crónica que hay en la iglesia de las Sagradas Escrituras. Si bien el problema también es que no conocen las Sagradas Escrituras, hay un problema aún más profundo, Padre, que usted a lo mejor no comprende. Por eso, escuche y escuchemos todos a un sacerdote que sí sabe de lo que está hablando. Una película que ha salido sobre nuestro fundador, sobre la congregación, titulada Un obispo bajo la tormenta. Ahí aparece el diálogo famoso entre nuestro fundador y el cardenal en aquel entonces Ratzinger, prefecto de la fe. Y Ratzinger le dice a Monseñor, Monseñor, ponga la mano sobre el misal, la misa de Pablo VI, y todos los problemas y todas las dificultades se van a acabar con Ecón. ¿Y qué le respondió Monseñor? ¿No quiero? No. ¿No voy a dar el brazo a torcer? Tampoco. ¿Qué le respondió? No puedo. No puedo, por las objeciones en conciencia que tenemos respecto a este rito, por los problemas teológicos que encierra la misa nueva. De ahí entonces están estas cuatro grandes objeciones en la liturgia, la misa, en lo doctrinal, la libertad religiosa, en lo que toca a la relación con las otras religiones, el problema de cómo se ha encarado y llevado a cabo el ecumenismo, e internamente este desmoronamiento, esta colegialidad, este gobierno colegiado, compartido, consensuado que tenemos hoy en la Iglesia. Para el que no ha leído los textos, para el que no ha podido, no ha querido, es muy simple. Miremos
¿Qué es la libertad religiosa? Cuando nos encontramos con las enseñanzas hoy de nuestra Santa Madre Iglesia, favoreciendo, estimulando la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y del Estado. Miremos estas reuniones ecuménicas, miremos una Pachamama dentro de la Iglesia en Roma hace muy poquito, por no irnos más lejos. Ahí está, en concreto, eso es el ecumenismo. Miremos hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal Alemana? Con estas bendiciones que han hecho, de estas uniones de personas del mismo sexo. ¿Qué está pasando en Alemania con esta participación y predicación de las mujeres en los púlpitos, dándoles la comunión a los evangelistas? Todas noticias recientes, todas noticias tristemente reales. ¿Qué está pasando con la autoridad de Roma? ¿Qué está pasando con las sanciones que Roma debería dar? ¿Dónde está? Están las cosas con ciertas autonomías. Las conferencias episcopales hacen o deshacen. Roma se ve atada, muda, callada. ¿Qué decir? Estas son las consecuencias, las aplicaciones de estos documentos que ya Monseñor Lefebvre marcó en el concilio y levantó la mano para luego verlas hoy en carne propia y que seguiremos, por desgracia, a no ser una intervención del cielo, presenciándolas. Ciertamente que no en todos, pero sí en muchos, incluso ministros de la Iglesia. Llámense obispos, llámense sacerdotes, llámense cardenales. Y nadie me puede decir que no. Y nadie me puede decir que es que yo estoy inventando o que me la tiro de sabiondo. No, es que tengo pruebas. ¿Quiénes son los obispos de Alemania que están en contra de la doctrina de la Iglesia, en contra del Papa, en contra de Jesucristo? Aquellos que estudiaron geología y estudiaron teología, pero no estudiaron las Sagradas Escrituras, para conocer qué dice Cristo y para mirar que nadie puede cambiar las Escrituras, aunque sea un ángel bajado del cielo. Sigue leyendo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. Aunque sea un obispo. Aunque sea un obispo, maldito sea. Si viene en contra de la doctrina de la Iglesia que se ha enseñado, maldito sea. No lo dije yo. Yo solamente estoy mostrándole lo que San Pablo escribió a los Corintios, a los Gálatas. Y les dijo que esa era la actitud de un cristiano. ¿Qué hacer los alemanes ante esos obispos que están en contra de la doctrina? Fuera con él. No le hago caso. Porque ahí está el Papa que es el que va a fortalecer la fe de la Iglesia. Y hago un llamado a los obispos y a los sacerdotes encargados de los seminarios. La culpa de que esos obispos perdieron de vista la doctrina de la Iglesia y la enseñanza de Jesucristo, óiganme bien. Formadores de seminarios, señores obispos, mis respetos para ustedes. Pero ustedes son culpables cuando no se han preocupado para que en los seminarios se forme en Sagradas Escrituras, lección divina, conocimiento y defensa de la fe en los seminaristas. ¿Qué van a esperar? ¿Que todos los obispos del mundo caigan en la apostasía?
¿Que todos los curas del mundo caigan en la apostasía? ¿Van a esperar eso para comenzar? Es que usted es un fanático de Sagrada Escritura. Vamos a la realidad, vamos a las pruebas, no vivamos de tonterías, veamos la realidad. Padre, ese también es su problema, porque este documento que está en pantalla, que fue emitido por el Concilio Vaticano II, que usted tanto defiende, dice que tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Y usted cita mucho las Sagradas Escrituras, pero parece que no conoce la Sagrada Tradición ni los documentos previos al Segundo Concilio del Vaticano. Un gran grupo de obispos y sacerdotes de Alemania, ¿dónde les quedaron los estudios? Es la prueba más clara, más fehaciente de que la filosofía y la teología, si no tienen basamento bíblico, si no está sustentada en la palabra de Dios, de aquello que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, muy cura, muy obispo, pero caerá en la apostasía, y dice Pablo, fuera con él, maldito sea. Hoy los obispos, algunos obispos alemanes y algunos sacerdotes, porque tienen el cargo de obispo, de cura, a mí qué me importa. No estoy faltándole el respeto al ministerio, al sacerdocio de Cristo. Cuidado con esto. Me estoy refiriendo al ser humano que, olvidándose de la enseñanza de Cristo, se llenó de soberbia, de orgullo, y en vez de tomar en cuenta lo que dice el Señor, se dejó llevar por sus razonamientos vacíos, humanos, por sus razonamientos simplemente estériles de su cabeza, y que han engañado a mucha gente. Pero me vuelvo a preguntar, yo solo, hagan cuenta que ustedes no están, estoy hablando yo solo, estoy pensando yo solo. Dios mío santo, ¿y cuándo los obispos y los formadores del seminario van a reaccionar para que los seminaristas, futuros sacerdotes, futuros obispos, gusten, saboreen, vivan de la palabra de Dios y no solo de pan, sean capaces de iluminar su vida a la luz de la palabra y puedan ser capaces de llevar el mensaje de Cristo a la humanidad entera? Hacen falta sacerdotes y obispos de esto. ¿Sabe cuándo va a suceder eso? Cuando todos, incluyéndolo a usted, vuelvan a la tradición y se dejen del modernismo, porque eso es parte del modernismo. Su mismo seminario no lo preparó debidamente. Pero como son obispos y sacerdotes, nadie les puede decir nada. ¿Cómo que nadie les puede decir nada? Pues si ellos son sacerdotes del Dios Altísimo, yo también lo soy. Pues si ellos son profetas del Dios Altísimo, yo también lo soy. Porque yo también fui tan consagrado y ordenado sacerdote como ellos. Que ellos tengan un puesto más elevado, más grande en la iglesia, es otra cosa. Pero tan sacerdote y tan ministro de Dios son ellos como yo. Y la misión que Dios nos ha dejado es decirle la verdad a quien sea. ¿Y cómo callarme ante lo que el mundo entero está viendo con dolor, con escándalo más grande? De que los mismos obispos estén destruyendo la doctrina de la iglesia. Eso no se había visto, eso... Pero, Padre Toro, ¿cómo que eso no se había visto? Y por eso fue que Monseñor Lefebvre hizo lo que hizo. ¿O es que usted no se recuerda lo que pasó en Asís? ¿Es que usted no se ha dado cuenta que todos los demás pontífices continuaron
con la misma política. ¿Es que usted cree que esto que está haciendo el Papa Francisco es de su propia cosecha? ¿O es de la cosecha de los obispos contemporáneos? No, padre. Por eso es que Lefebvre tuvo que hacer lo que hizo. De mundo, diría mi mamá. Fin de mundo. ¿En qué cabeza cabe? Da lástima. Pero hay que hacer algo. Hay que corregir. Y eso se corrige en los seminarios. Cuando se les meta aquí y aquí la palabra de Dios a los seminaristas. El mundo anda en una densa oscuridad que invade incluso a los curas y obispos. Y que solo la luz de la palabra de Dios, como dice el salmista, Salmo 119, 105, podrá sacarlo de esa oscuridad, iluminarlos a ellos e iluminar al mundo. Porque su palabra, esa que esos señores obispos y esos señores sacerdotes han abandonado, Y al 1 de enero de 2011, en su discurso del Año Nuevo, Benedicto XVI invitó a los creyentes a la celebración del 25º aniversario de la reunión en Asís por las palabras. Con el fin de hacer memoria de aquel gesto histórico querido por mi predecesor y renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de cada religión de vivir la propia fe religiosa como servicio por la causa de la paz. Las reuniones en Múnich y Asís son otra manifestación abierta de una traición a Cristo y su Evangelio. Palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y nosotros añadimos: ¿qué oraciones con los paganos en Asís? Así llamadas oraciones por la paz son en realidad los ritos idolátricos, acerca de las que Dios dice: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios en su palabra denomina la idolatría pagana como una abominación. Por lo tanto, un cristiano que ama a Dios no puede participar en las reuniones sincréticas. La reunión en Asís en el año 2011 es una tradición aniversaria de Cristo y sus mandamientos. Muchas gracias por haber escuchado. A los que se quedaron hasta el final del video, nos disculpan que fue tan largo, no nos gusta hacer videos tan largos, pero en vista de la situación, creemos que esto será de mucha utilidad para aquellas personas que tienen muchas dudas y muchas preguntas, y es una manera de responder las preguntas que se presentan. Hasta la próxima.